3. Cuatro. A ver si nos alcanza. Buenos días, presidente. Buenos días al secretario Marcelo Ebrard y buenos días a todos y todos. Presidente, preguntarle si tiene alguna información de esta investigación que abrió la Fiscalía General de la República en torno a el presunto robo y venta ilegal del software espía Pegasus. Como se sabe, bueno, en esta investigación están enunciados altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos, por ejemplo, está el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, actualmente pues preso por el caso Ayotzinapa. También está Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Están también pues investigados en esta lista de investigados por este robo y posible venta ilegal del malware Pegasus, quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto, olvidé el nombre, Humberto Castillejos, su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de Michoacán y también quien estaba al frente de la CONADE, Alberto Vaz, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y también quien estaba al frente del CISEN en algún periodo, Walter Mitt, que él no era funcionario, pero era pues proveedor del gobierno pasado, Alberto Elías Beltrán y también Raúl Cervantes, quienes fueran titulares de la Procuraduría General de la República. A ellos se les investiga pues por esta presunta venta ilegal a partir de que se dio esta ubicación de un centro clandestino de espionaje que estaba ahí en Santa Fe en una torre que se conoce como Impulso, el piso 35. Se ubicó este centro clandestino de espionaje, había decenas de grabaciones ilegales e incluso de funcionarios del actual gobierno. Había grabaciones de conversaciones privadas de usted, presidente, en esta situación que se encontró y a partir de eso la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro de Investigación, el Centro Nacional de Investigación, pues descubrieron que podría haber existido una venta no solo a empresarios, en este caso se investiga a los empresarios que pues tenían relación con este piso, sino también al crimen organizado. Preguntarle si tiene alguna referencia de esto y sobre todo también si le han informado de avances de esta investigación y qué ha pasado con este tema que se denunció desde 2019. Bueno, no tengo mucha información, solo que existen estas denuncias en la Fiscalía y para no especular, lo mejor sería pedir a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones. Todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a 2 periodistas. Pues que todo esto se investigue y se aclare. Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar, es de que en los gobiernos anteriores pues era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales
desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas, y organizaciones supuestamente de la sociedad civil. Estás, por ejemplo, haciendo mención de cuando se echó a andar, entre otros planes para espiarnos, el PEJELIC. Y hay mucha información sobre eso. Pero que sea la Fiscalía la que informe es un buen tema y hay que ir al fondo. Yo creo que ya tienen bastante. Y era además un jugoso negocio, porque venían empresas del extranjero, de algunos países especializados en el espionaje, que no la inteligencia. Y se dedicaban a vender estos equipos y se llevaban muchas utilidades. Habían funcionarios públicos que no servidores públicos, que incluso terminaban su función y se dedicaban a eso, al espionaje, a vender equipos. Creo que el señor García Luna también estaba metido en una empresa que prestaba servicios de seguridad y que también tenía equipos y vínculos con empresas del extranjero. Era un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país y que no se vea como un asunto normal. El otro día hablaba yo con uno de mis hijos y me platicaba algo increíble, ¿no? Por el nivel de perversidad. Me decía uno de mis hijos que no lo había contado, pero ellos padecieron pues de acoso, sobre todo los grandes, cuando yo estaba en la oposición. Jesús también, pero ya es distinto. Aunque también mucha discriminación y acoso. Bueno, pero esto que me contaba Gonzalo, que tiene ahora 32, 33 años, desde que cuando estaba pequeñito en la primaria de Villahermosa, pues iba a las maquinitas de la tienda de la esquina en Villahermosa y llevaba su dinero y se le acababa. Entonces que de repente llega un señor y dice: yo soy amigo de tu papá, toma para que siga jugando.
Y, pues gracias. Ya ven cómo eran las maquinitas. Y dice, oye, ¿y cómo se llevan ahora tu papá y tu mamá? ¿Ya no le sigue pegando tu papá a tu mamá? No, era un niño sacando la información a un niño. Y va Gonzalo y se lo cuenta a la mamá. Entonces le dice, no, ese no es amigo de tu padre. Ese es de los que vigila a tu padre. Y eran los que estaban enfrente de la casa día y noche, vigilando, cuidando, espiando. Me dice que lo veía y le producía mucho miedo cada vez que lo veía después. Entonces, todo eso debe desaparecer. Eso de los espías, las colas para seguir a opositores a todos lados, pues lo cambiaron con el tiempo por las escuchas. Nosotros en aquellos entonces decíamos que pues hasta se escuchaba la grabadora, ¿no? Cuando uno hablaba por teléfono, porque ni siquiera eran equipos buenos. Y empezaba, ¿no?, todo el espionaje. Y nos reíamos de que tenían que, pues, aguantarse todo el rosario, ¿no?, que se leían ahí en las amigas de mi suegra por teléfono. Grabar todo eso, pero siempre sí, ha existido, y ahora en los últimos tiempos se sofisticó mucho y hay que denunciarlo y desterrarlo y no permitirlo. Entonces, vamos a ver qué ha hecho la Fiscalía y que nos informe, pero es un buen tema para que nunca más haya invasión a la intimidad de opositores, de periodistas. Y debe de haber investigación, inteligencia, que no espionaje, para, pues, la delincuencia organizada, los que cometen delitos de cuello blanco, los que, de acuerdo a la ley, deben de ser investigados, porque además hay que pedir autorización para poder dar seguimiento a un presunto delincuente. No es así nada más que cualquier corporación, cualquier persona, cualquier gobierno va a investigar si no existe una autorización de una autoridad competente. Eso es lo que puedo comentarte.
Presidente, en este mismo tema y entendiendo pues todo este contexto que existe de que este malware Pegasus, que además es considerado uno de los más sofisticados en el sentido de que puede pues atacar incluso comunicaciones encriptadas, preguntarle su opinión acerca de que este laboratorio pues de Toronto, el laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto, conocido como Citizen Lab, pues no determina en realidad quién hizo el espionaje en 2019 y 2021. Toda esta campaña que ha surgido en algunos medios de comunicación y también en los grupos opositores a su gobierno de señalar a la Secretaría de la Defensa Nacional con base en un análisis técnico forense de Citizen Lab, pues en realidad cuando uno va directamente a su página de internet donde da cuenta de esta pues nueva información acerca de que un opinador, un reportero y un activista pues habrían sido infectados sus dispositivos móviles con el malware Pegasus, dice que no tiene los elementos técnicos para pues precisamente determinar quién es el origen de esta infección. Entendiendo que este malware puede estar ya incluso en manos del crimen organizado, en este caso específico de este centro clandestino, se investiga a los empresarios Álvarez Puga, que son los dueños de este piso 35 de la Torre Impulso allá en Santa Fe, pues preguntarle cuál es su opinión al respecto. Presidente, usted decía que van a venir más libros, que van a venir más campañas de desprestigio, sobre todo por esta carrera hacia la presidencia de la República. Pues usted considera que esto forma parte de lo mismo, son las mismas campañas para pues tratar de decir que este gobierno es igual a los del pasado y con ello, pues si bien ya prácticamente aceptan que Morena va a ganar la presidencia y que ellos no tienen posibilidad, pero sí incidir sobre todo hacia el Congreso para que no haya esta posibilidad de que la transformación de México siga avanzando. ¿Cuál es su opinión, presidente? Pues que va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados. Tiene un efecto de boomerang. Tiran así y se les regresa. No les ayuda. Yo lo veo en la actitud de la gente. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre dar a conocer como una gran nota el que estoy enfermo, cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor? Porque el pueblo de México no es de malas entrañas. Hasta cuando se trata de un presunto delincuente que muere su madre y que piden permiso para que vaya al velorio, y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos humanitarios. Este es un pueblo excepcional. Entonces, ¿qué me pasa? Primero, los más racionales se me quedan viendo, eso es lo único que he notado últimamente. ¿Y la salud? Yo pues estoy bien, porque sí queda eso, ¿no? Y los místicos pidiendo que no me pase nada. Y los políticos simpatizantes de nuestro movimiento
defensores argumentando. Bueno, si así como está lleno de achaques y chocheando y enfermo, está trabajando, ¿por qué se meten en eso? ¿Por qué no respetan? Pero ellos no conocen al pueblo. Y muchos desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no les interesa recoger los sentimientos de la gente. Imagínense un político que no se ocupa de conocer la idiosincrasia de un pueblo, pues no son políticos, no son expertos, no son especialistas, no son nada. Entonces, eso no afecta. Lo mismo, pues va a seguir sucediendo. Van a seguir las calumnias. Eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. Aquí hemos hablado muchísimo de eso, de que la calumnia cuando no mancha tizna, dicen, pero también eran otros tiempos. Yo mido, entre otros mecanismos, además mi medición tiene que ver con mi comunicación directa con la gente, escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero también veo encuestas. Les voy a contar. Antes de las guacamayas y de un libro que sacaron, hace como 3 semanas estábamos en 70% de aceptación, los dirigentes. Y luego, antes, la semana pasada, el jueves de ayer hacia atrás, 8 días, bajé ahí, porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta, y bajé a 66. No, pero en la pasada, antes de 70 y bajé a 66. Y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? Dije, ¿otros 2? O sea, pues ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó? 2. A ver, ¿por qué no la pones, la de ayer? No sirvió la chachalaca y ¿cómo se llama esta ave tan bella? La guacamaya, ni los opilotes, ni los halcones, ni la pea, nada, ni. Eso sí, ni el espionaje,
el señor Modi ayer, 77, primer lugar. Pero seguimos igual, 68. Es encuesta telefónica. Yo creo que estamos, también en el caso de la India es telefónica, pues. Pero debemos estar un poquito arriba. De Australia, 56. Él trae de positivo 59, yo traigo 42. Y el tercero trae 27. Y hasta aquí se está aprobado. 6, 6 de 22. Muchas gracias a la gente. Y voy a seguir insistiendo. Esto tiene que ver con el cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más avispados del mundo. No hay analfabetismo político. Es mínimo. Y aunque no les guste, se enojen, pero los queremos mucho a nuestros adversarios. Pero ¿saben dónde hay más analfabetismo político? Arriba. No se enojen. Entonces, por lo que vaya a venir, es una cuestión elemental. Imagínense, me han investigado, me han espiado desde los años 70 del siglo pasado. Hace 45, 50 años. Además, yo tengo una especie de religión. Para mí, el amor y el poder tienen que ser puros. El poder tiene que ser puro. Para que se convierta en virtud. Y se ponga al servicio de los demás. No me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheque, no 5, 10 años, no 30, 40, no sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo. Cartera.
quien administra mis ingresos es Beatriz, y antes Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental. Una vez, 2, 3 veces me han pasado cosas. Les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto y pues Chema igual, ¿no? que yo, y le dije, vamos a tomarnos un café ahí en el aeropuerto y un pan, comernos un pan, y nos fuimos. Y nos damos cuenta de que había que pagar. Y ¿y cómo lo hacemos? Entonces yo traía en la cartera, donde traigo mi identificación para poder pasar cuando vamos a viajar, ahí doblado, un billetito. Y él empezó también, y ahí pagamos. Otra vez voy al aeropuerto, me dejan ahí, iba yo a Tuxtla y me pongo a leer y voy a ver el vuelo. No, ya se cerró, ya se fue. Y el que me había llevado pues ya no estaba. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Aquí, en el aeropuerto. Y creo que traía yo, sí, también como 50 pesos, pero el viaje, el taxi. No tenía las llaves tampoco para el departamento. Se la había dejado al que me había llevado al aeropuerto. Y no tenía yo. Y voy con los taxis. Y ya le dije, ¿cuánto me cobra? ¿A qué lugar? Me acuerdo bien, a la jornada. Porque ahí está una mujer que quiero mucho, Chabelita, que es la que atiende ahí, secretaria, asesora, todo, ¿no? Como Laura, de toda la vida. Y ya llegué y le dije al taxista, y empezamos licenciado, es usted. Ya había, esto que les estoy platicando es después de haber sido jefe de gobierno. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que me dejó el avión y me va a esperar porque voy a conseguir el dinero para pagarle. Ya subí, ya me prestaron el dinero. Y de ahí hablé para que me trajeran la llave y ya me fui yo al departamento. Y así, en otra ocasión, llego al aeropuerto y no había nadie y no traía dinero. Y entonces me saludan muy cariñosamente una familia. Entonces les digo, ¿a dónde van? No, pues vamos. ¿No pueden llevarme? Sí, ¿cómo no? Le pasamos a dejar. Ya me había subido y en eso llegó el que me iba a buscar. Tengo muchísimas anécdotas de esas. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material, pero también
siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Y respeto a todos. Nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser. Entonces, ¿cuándo van a encontrar algo ilícito? No soy corrupto. Les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero, no estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar escribiendo libelos. Pero también son muy libres y también llevo mucho tiempo en esto. Hay quienes empiezan en política, este es un consejo para los jóvenes, eso me pasó a mí y no está mal transmitirlo. Cuando yo era joven, saliendo de la escuela, me fui a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, a las comunidades indígenas chontales en Nacajuca, y había muchísimas injusticias y también racismo. Una cosa eran las comunidades y otra cosa la pequeña metrópoli mestiza, la cabecera municipal, y trataban muy mal a los indígenas, de manera despectiva. Todo esto fue cambiando, afortunadamente. Por eso hay que seguir hablando de los temas, no guardar nada. Y en la cabecera estaban las cantinas y ahí iban por el aguardiente, y eran 4 dedos, le servían, y a los 100 metros, 200 metros, quedaban tirados en la calle. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, eso fue desapareciendo. El Consejo de los Jóvenes ahora va. Entonces, había un cacicazgo. No podían pescar los indígenas en las aguas de ellos, porque eran los dueños originarios de esas tierras y de esas aguas, y se los llevaban presos hasta que cambiaron las cosas, y nosotros, en defensa de ellos, planteamos de que los que tenían que estar en la cárcel eran los caciques. Me acuerdo que decían los indígenas: no, licenciado, ¿cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel? Tiene que haber justicia. Y fue a la cárcel un cacique por maltrato, porque los llevaban, como estaban pescando, en calzoncillos, a humillarlos. Les decían los lisos. Todo eso. Pero ese cacique tenía relación con los dueños de los periódicos.
y sobre todo con un dueño de un periódico muy influyente en ese entonces. Estoy hablando allá 1976, 77, 78. Y viene una campaña fuertísima en contra mía. Entonces, de las primeras campañas en contra, en donde me decían de todo. Ya después, cuando hacíamos un movimiento, cuando estábamos en la oposición en Tabasco, amanecía tapizada Villahermosa de pasquines en contra. Pero esto que les cuento todavía era antes, fue antes. Y veo el periódico, 8 columnas, ¿no? López Obrador comunista, López Obrador corrupto, López Obrador déspota, López Obrador, lo que sea. Y el reportaje. Entonces, como tenía yo 26 años, ¿no? Y era la primera vez, no, pues quería que se me cayera encima el techo, ¿no? Porque yo estoy hasta en la hamaca viendo el periódico, me lo habían llevado. Y como a las 2 horas me van a buscar, que quería el gobernador hablar conmigo. En ese entonces el ingeniero Leandro Romerosa. Y le agradecí mucho siempre. Porque voy a la Quinta Grijalva y me meto en la bolsa del periódico y dije, pues aquí se acabó, ¿no? Porque si me va a cuestionar o me va a pedir cuentas por la nota, pues ahí está su periódico y ahí nos vemos. Ahí está también su cargo. Si usted desconfía de mí, ¿sí? Ahí nos vemos. Muy contrario a eso, me dice, te mandé a hablar por lo del periódico. ¿Sabes? Esto te va a seguir pasando. Esto es parte de la vida pública, política, cuando uno quiere hacer cosas. Pero eso me pasa a mí, que soy gobernador. Claro, no tanto. No le hagas caso, yo tengo confianza en ti. Y ya. Los que están empezando, así era antes, ahora es distinto, les daban un llegue fuerte y había que ponerle suero, les daba hasta calentura. O el que no está acostumbrado, ¿no? Pero imagínense, con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener la conciencia tranquila y no pasa absolutamente nada. Es para repetir y repetir el poema de Darío, la calumnia.
o repetir y repetir lo que decía el liberal que aquí intervino cuando se aprobó la Constitución del 57, aquí estaba el Congreso, Ponciano Arriaga, que decía, entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, hay que seguir adelante, no detenerse y enfrentar los ataques. Y por eso es muy importante tener autoridad moral. Y esa tiene que ver con la honestidad. Un corrupto no aguanta ni la primera lanzada. Lo hacen triza. La honestidad es un escudo, es algo que protege. Porque hay algunos que se les hace fácil y dicen, no va a pasar nada. Además, voy a aprovechar que tengo ahora el cargo y voy a robar. Pues sí, lo puede hacer. Y hasta correr con suerte de que no lo descubran o no lo metan a la cárcel y no tenga que afectar hasta a su familia. Sí, pero ese modelo no tiene que ver con la política. Eso es oportunismo, politiquería. Eso es ver la política como un negocio lucrativo y la política es un oficio noble, es lo que le permite al ser humano servir a otros. Un dirigente político que quiere transformar, que quiere hacer historia, tiene que ser honesto. Presidente, en un segundo tema, presidente, preguntarle también el miércoles pasado